escándalos y travesuras de los hijos de los presidentes de México. Número 1. Amada Díaz. Como todo buen padre, el general Díaz le tenía gran cariño a su primogénita, Amada Díaz, hija de una relación fuera del matrimonio del caudillo, y quien fuera además su hija consentida. Amada, como Díaz la llamaba cariñosamente, se casó a los 19 años con Ignacio de la Torre Mier, un joven hacendado azucarero de una de las más acaudaladas familias de México. Inmediatamente después del matrimonio, don Porfirio impulsó la carrera política de su yerno, primero nombrándolo diputado federal y posteriormente candidato a gobernador por el Estado de México. Pero la vida personal de la Torre pronto comenzó a pagarle factura. Los detalles sobre sus aventuras con personas de su mismo sexo corrieron como el polvo, por lo que tuvo que renunciar a la candidatura y dedicarse solo a los negocios. El escándalo más famoso protagonizado por el yerno de su suegro, como apodaban a de la Torre en la época, ocurrió en el famoso Baile de los 41, cuando una redada realizada el 18 de noviembre de 1901 en una casa particular terminó con 41 detenidos acusados de faltas a la moral, y los cuales fueron enviados a realizar trabajos forzados al Valle Nacional de Oaxaca. De la Torre logró librar el castigo por un indulto del presidente, que quería salvar el honor de su hija. Número 2. Luis Felipe Calderón. El hijo del expresidente Felipe Calderón y del aspirante a la presidencia por el Partido Acción Nacional, Margarita Zavala, protagonizó un escándalo en un bar de un hotel de la Playa del Carmen, en Quintana Roo. Los agentes dijeron que identificaron a un joven aparentemente en estado alterado, es decir, de ebriedad, como Luis Felipe Calderón Zavala, a quien señalaron como responsable de perturbar el orden público. También en otro incidente, y ya cuando su padre había dejado la presidencia, el segundo hijo del exmandatario panista viajó a Moscú para apoyar a la selección mexicana. Ahí usó un símbolo patrio para advertir que si Andrés Manuel López Obrador ganaba las elecciones del 1 de julio del 2018, él se quedaría en Rusia. Hasta ahora no sabemos cómo está su ruso. Número 3. Los hijos de Marta Sagún. Manuel y Jorge Vibriesca Sagún, hijos de la ex primera dama, Marta Sagún, su empresa constructora Prácticas SADCB, se habrían favorecido con contratos asignados durante la administración del entonces presidente Fox. Se creó una comisión especial en la Cámara de Diputados en el 2006 para investigar estas presuntas irregularidades. Y cómo funciona la justicia en México, hasta el día de hoy no ha sucedido nada. Número 4. Los hijos de Zedillo. Durante un concierto de la banda irlandesa de rock U2 en el Foro Sol en 1997, los hijos del entonces presidente Ernesto Zedillo demostraron la gran educación aprendida de su padre, al intentar ingresar a los camerinos del inmueble. El staff de seguridad les notificó que la banda no recibiría a nadie, pero no les importó a los juniors e intentaron abrirse paso. El staff de U2, al intentar impedir el paso de los hermanos Zedillo, fueron agredidos por los guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial. Como resultado, 2 miembros del equipo de U2 resultaron heridos, uno con una contusión en el cráneo, y Jerry Male, jefe de seguridad de la banda por más de 10 años, fue atropellado por una de las camionetas de los Zedillo. Male nunca se recuperó de la severa lesión en la columna vertebral que le ocasionó el accidente y por ello tuvo que dejar de laborar. Más tarde, el presidente Zedillo invitó a U2 a la residencia de Los Pinos, esto después del incidente. La banda accedió a ir pensando que el presidente les ofrecería una disculpa y alguna clase de indemnización a los agredidos. Sin embargo, Zedillo les pidió que firmaran unos CDs y les exigió que reprendieran a su equipo de seguridad por la manera en que habían tratado a sus querubines. Número 5. Los hijos de José López Portillo. El expresidente José López Portillo ayudó a impulsar la carrera de sus hijos. La historia destacada involucra a su hijo mayor, José Ramón López Portillo, a quien nombró su secretario de Programación y Presupuesto. El presidente, con una mezcla de orgullo e ironía, se refería a su hijo como el orgullo de mi nepotismo. Además, el presidente apoyó también la incipiente carrera de su hija Paulina como cantante. Se cuenta que representantes del Estado Mayor Presidencial recorrían las estaciones de radio repartiendo el LP de Paulina López Portillo, lo que prácticamente obligaba a las estaciones a tocar las poco inspiradas letras de la hija del presidente con las largas patillas. Número 6. El hijo de Díaz Ordaz. El presidente Gustavo Díaz Ordaz aborrecía el rock and roll por considerarlo como un acto de rebeldía, pero su hijo, Alfredo Díaz Ordaz Borja, no lo pensaba así. Alfredo era un fan del género, y se cuenta que el gobierno mexicano impidió que se realizara un concierto de los Doors en la Plaza de Toros México en 1969, porque se tenía prohibida cualquier concentración juvenil después de los terribles hechos del 2 de octubre de 1968. A
pesar de negarles el permiso, Jim Morrison y su banda llegaron a México a tocar al Forum, un lugar más pequeño ubicado en la Colonia del Valle, donde los músicos tocaron durante 5 noches ante juniors, incluyendo Alfredo Díaz Ordaz. El hijo de Díaz Ordaz había invitado a los Doors a echarse unos tragos y unas fumadas de esa hierba mágica que muchos quizá conozcan, nada menos que a la residencia oficial de Los Pinos. Mientras tanto, el resto de los jóvenes en México tenían prohibido reunirse o asistir a conciertos. Número 7. Los hijos de Enrique Peña Nieto. El 5 de diciembre de 2011, cuando su padre era candidato y ella ya teniendo 16 años de edad, Paulina Peña tuiteó: "Un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y que solo critican a quien envidian". Esto después del fiasco que hizo su padre en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara al preguntarle sobre 3 libros que marcaron su vida. A pesar de lo dicho por su hija, la gente que ella llamó prole decidió votar por mayoría para elegir a Peña Nieto de presidente. Lamentablemente, estas historias son tan solo una muy pequeña muestra de lo hecho por los hijos de los primeros mandatarios. Se necesitarían muchos videos similares para poder enumerar todas las travesuras de los hijos del poder. A algunos hijos de expresidentes les alcanzaría para hacer su propio video. Hoy, cada pocas semanas, se conoce alguna nueva historia de algún caso de prepotencia, nepotismo o corrupción de algún hijo de un político, sin distinguir partidos ni colores. En términos populares, es un valemadrismo del poder. Es un insulto a un país en crisis económica, con millones de desempleados y jóvenes sin oportunidad de educación y miles de familias que carecen de salud, vivienda, seguridad y justicia, mientras otros viven plácidamente a expensas de la mayoría y aún se atreven a insultarlos. Quizá se pueda alegar que hay una ignorancia y una falta de conciencia política por parte de la familia presidencial. También se alegará que todos somos humanos, con virtudes y defectos, pero eso no explica la actitud del jefe del Ejecutivo de permitir y participar en esos excesos de sus hijos, pues es el Ejecutivo en su propia familia donde debe sentar las bases de lo que México, en pequeña escala, debería ser y que tanto se pregona en discursos oficiales. Los anteriores hechos son también parte de las razones por las que la figura presidencial se ha desgastado, pues los hijos son tan solo el reflejo de sus padres. Pues el presidente es como un capitán de un barco, y donde sus acciones sientan un precedente, un modelo a seguir para el resto de toda la tripulación, y que somos todos los ciudadanos que viajamos en este barco llamado México.